Hola, ¿qué tal, hermano? Bienvenidos a tu canal Adventista Estudiando el Verbo. Vamos a estudiar y vamos a analizar en esta ocasión el misionero para este sábado 14 de octubre de 2023. Y nos viene una historia bastante interesante, pero a la vez bastante escabrosa, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Bueno, el título es de estar poseída a estar en paz. Bien, pues todo esto sabemos que es real. Así como existe el bien, también existen las fuerzas del mal, quienes también perseveran y trabajan constantemente. Pero aquel que persevera y está con Dios constantemente, subraya esa palabra, puede vencer, porque Dios es más poderoso que el enemigo. Pero, aunque Dios es más poderoso que el enemigo, si tú no perseveras en Dios, ¿quién va a ganar la batalla en tu corazón? Bueno, eso te lo dejo de tarea. Bien, vamos a darle ya lectura sin más premura. Vamos a empezar, ¿vale? Dice así: el nombre de Salomé significa paz, pero la vida de Salomé en Camerún, África, era todo menos pacífica, pues sufría de posesiones demoníacas. Todo comenzó cuando fue a hablar con uno de sus profesores de la escuela secundaria adventista en Yaoundé, la capital de Camerún, donde ella iba a clases nocturnas para prepararse para el acceso a la universidad. Aunque era una alumna aventajada en las aulas, no lograba aprobar el examen de ingreso a la universidad. Lo había intentado 4 veces y en las 4 había fracasado. Por esa razón le había pedido a un profesor adventista que la ayudara. «Puedo orar por ti si quieres», le dijo el profesor. Así que a Salomé le pareció muy buena idea, pero el profesor aún no había terminado de hablar. Con una condición añadió: «Debes poner tu vida en armonía con la voluntad de Dios». Salomé aceptó. Ella no era adventista y tampoco pensaba que tuviera que cambiar nada en su vida. Le parecía que ya vivía en armonía con la voluntad de Dios. Salomé entonces fue a visitar de nuevo a su profesor para que orara por ella, y enseguida de que comenzara a orar, ella comenzó a gritar. Además de gritos, profería también palabras extrañas, por no decir otra cosa, ¿verdad? Seguramente hasta groserías. El profesor siguió orando y entonces Salomé lanzó insultos tanto al profesor como a Dios. El profesor continuó orando. Cuando ella se tranquilizó, se quedó asombrada, pues no recordaba nada, hermano, ¿te imaginas? Había sido poseída por un espíritu demoníaco. Necesitaba tener una vida de oración, le indicó el profesor. No te desanimes, todo saldrá conforme a la voluntad de Dios. Después de ese día, el espíritu diabólico se manifestaba cada vez que el profesor oraba por Salomé. Y tú te preguntarás, hermano, ¿no se supone que si oras alejas a esos espíritus? Todo depende de la vida que lleves, de qué es lo que más te alimentes, si de Dios o del enemigo. Muchas veces el enemigo te posee y no lo hace tan explícitamente, ¿sí? No lo hace con manifestaciones de este tipo. Pero sí tu vida, tus acciones pueden ser de una manera negativa, tu carácter, que envenenes el ambiente cuando llegues, que siempre estés enojado, que siempre estés de malas, que todo te moleste, que incomodes a la gente nada más con tu presencia, con tu rostro de amargura. Muchas veces esas posesiones pueden ser en menor o mayor grado, pero al final el enemigo está presente si tú lo invitas a estar en tu vida de una forma explícita. Ok, seguimos. Ella gritaba e insultaba a Dios e incluso se agarraba a sí misma por la garganta como si quisiera estrangularse. A veces un olor nauseabundo, como de un cuerpo en descomposición, impregnaba el despacho del profesor. Este oraba sin cesar hasta que Salomé volvía a su estado normal. Una vez tranquilizada, el profesor le hablaba de Dios. O sea que el profesor no huía y decía, bueno, esta está endemoniada, yo me voy, ¿verdad? No, me vaya a pasar algo, no. Él seguía constantemente confiando en Dios, teniendo la conciencia limpia,
sabiendo que él era un siervo de Dios, y continuaba. Al estudiar la Biblia, Salomé comenzó a darse cuenta de que su vida no estaba en armonía con la palabra de Dios. Aprendió la verdad del sábado y ciertos principios bíblicos. Se dio cuenta de que era inmoral vivir con su novio y empezó a hacer cambios en su vida. Dejó a su novio y comenzó a asistir a la iglesia los sábados. Amén, ¿verdad? Entonces sufrió otro ataque demoníaco en su casa. Pero dices, ¿no se supone que ya estaba haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué seguía el enemigo haciendo la voluntad en su cuerpo? Bueno, sigamos viendo. Entonces sufrió otro ataque, ya lo vimos. Ese día Salomé tenía un fuerte dolor de cabeza, por lo que llamó a una amiga adventista para pedirle ayuda. Cuando la amiga la volvió a llamar horas más tarde para ver cómo estaba, Salomé no respondió el teléfono. La amiga fue hasta su casa para ver qué había pasado y apenas entró, sintió un olor a cuerpo en descomposición. Inmediatamente empezó a orar, pues sabía que lo que Salomé necesitaba no era ir al hospital ni tomar pastillas. Lo que Salomé necesitaba era Cristo Jesús, amén y gloria a él. Cuando por fin la amiga lo encontró, Salomé no podía moverse ni hablar, estaba paralizada. La amiga oró por ella casi 3 horas hasta que volvió en sí. Otro ataque se produjo un sábado en la iglesia, mientras los diáconos repartían el pan durante el servicio de Santa Cena. Salomé se cayó al suelo apretándose la garganta con una mano. ¿Te imaginas ahí en la congregación? ¿Estás preparado para vivir eso en tu congregación, hermano? Pues esto suele pasar en algunas partes. De pronto se produjo un tumulto. Mucha gente comenzó a huir despavorida, ¿verdad? Porque no es fácil ver esta escena. Algunos se quedaron para orar y otros comenzaron a cantar himnos. Con su mano libre, Salomé tomó una copa de jugo de uva de la Santa Cena y la arrojó contra el suelo para romperla y poder cortarse a sí misma con el cristal. Los diáconos la sacaron afuera de la iglesia, ¿sí? Y fueron valientes los diáconos, ¿verdad? Con cada ataque Salomé se decidía más y más a poner su vida en armonía con la voluntad de Dios. Terminó de recibir los estudios bíblicos y le entregó su corazón a Jesús por medio del bautismo. Precisamente el día del bautismo, el espíritu satánico lanzó su ataque final. Cuando Salomé se dirigió al bautisterio, de pronto se cayó al suelo. Una fuerza invisible parecía impedirle entrar al bautisterio. El pastor que estaba esperándola dentro del agua se dio cuenta de la lucha que estaba produciéndose en Salomé y estiró los brazos para ayudarla a llegar a las aguas bautismales. Pero Salomé, que estaba bajo el control del espíritu maligno, se negó a asistir las manos del pastor. Se negó a agarrarlas. Aún así el pastor la aferró fuertemente y la introdujo dentro del agua. ¿Te imaginas esa escena, hermanos? Siempre ves bautismos en los que los hermanos están tranquilos, cuando el pastor le dice cómo deben de aguantar la respiración, todo lo que deben de hacer. Pero ¿te imaginas una escena donde esté tajantemente la lucha entre el bien y el mal y está a punto de bautizarse un hermano y ahí mismo en las aguas pase todo esto, que se caiga, que el espíritu esté luchando? ¿Te imaginas esa escena? Creo que este misionero es el misionero de todo el cuatrimestre, hermanos, así lo digo. Ella con furia luchó por impedir ser sumergida, pero el pastor la sumergió igualmente. Él sabía que era el espíritu maligno y Salomé quien estaba oponiendo al bautismo. Cuando Salomé emergió de las aguas bautismales, el espíritu maligno la abandonó y ella sonrió de felicidad. Amén, ¿verdad? Tras su bautismo nunca más ha sido poseída por el diablo, pero sí lo oyó burlándose cuando ella se estaba preparando para presentar al examen de ingreso a la universidad por 5ª vez. Porque el enemigo se te presenta a través de grados, ¿sí? Si entre más le dejes entrar, más va a estar en tu vida. Esta vez ya la molestaba de lejitos, de más lejitos, pero ahí seguía, ¿sí? Como a nosotros nos sigue acosando el enemigo constantemente. Le dijo que nunca lo conseguiría y que toda su vida era un fracaso. Sin embargo, Salomé aprobó. Amén. Amén y gloria a Dios. Actualmente Salomé tiene 31 años y vive en paz.
Es diaconisa en su iglesia y también profesora en la escuela secundaria adventista en la que una vez estudió. Y a mí me da curiosidad saber en qué momento Salomé llegó a este grado de ser poseída. ¿Qué hubo atrás en su vida? El Nuevo Horizonte, este misionero no lo dice, pero sin duda no importa cómo haya sido tu vida atrás. Si tú luchas por estar en las manos de Cristo, Él transformará tu vida. Entonces da gracias a Dios por haber suspendido el examen de ingreso a la universidad 4 veces, puesto que, como ella misma dice, Dios usó esos fracasos para que yo fuera a pedir ayuda a mi profesor. Fue así como él comenzó a orar por mí y yo me di cuenta de la presencia de un espíritu maligno en mi vida y pude librarme de él. Amén, ¿verdad? Entonces, eso fue el misionero, hermano. Dice aquí: parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a ampliar la oferta de la educación adventista en Camerún, con la apertura de una escuela primaria bilingüe, donde los niños podrán aprender de Jesús en francés e inglés. Gracias por hacer planes para dar una generosa ofrenda. Bien, hermanos, pues esto ha sido todo de mi parte. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete para que sigas apoyando este ministerio. Mi nombre es Toño García y nos vemos hasta la próxima. Feliz sábado y que Dios te bendiga.